Martes 27 de agosto de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos del 23 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, tenemos en el Evangelio de hoy algunos de los famosos ayes de Jesús. Si por una parte el Señor proclama las bienaventuranzas, y en cada bienaventuranza comienza diciendo dichoso, bienaventurado, feliz, en estos ayes, en cambio, se nota en Jesús un cierto tono de lamento, pero también de amenaza. Y esto es importante porque la exhortación del Evangelio de hoy va para cada uno de nosotros. Estamos muy acostumbrados a escuchar a Jesús lleno de ternura, a Jesús hablando del amor, a Jesús hablando de la misericordia, pero no se nos puede olvidar que el Evangelio también tiene a un Jesús que exhorta, a un Jesús que reclama, a un Jesús que exige. Y yo creo que es muy fácil para nosotros quedarnos en la imagen del Jesús tierno y sintiéndonos nosotros como la oveja perdida, como el hijo pródigo, como la moneda perdida. Pero amigos, cuando leemos el Evangelio es importante que seamos muy sinceros, que el Evangelio desnude nuestra alma y nos muestre que en ocasiones, más que el hijo pródigo, somos tal vez ese hermano mayor envidioso que no quería que el papá perdonara al hijo pródigo. Más que esa oveja perdida, en ocasiones somos esos fariseos hipócritas que pedimos a otros lo que no cumplimos. Y así podríamos seguir siendo sinceros e identificándonos con aquellas personas a las que el Señor exhorta. Vamos con tres mensajes hoy. Primero, diferencia entre lo esencial y lo accesorio. Segundo, cultiva la modestia. Tercero, eres bendición o tropiezo. Vamos con el primer punto. Diferencia entre lo esencial y lo accesorio. Comienza el Señor diciendo a los fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello». Para comprender lo que Jesús está diciendo acá, hay que remontarnos al Antiguo Testamento, donde el Señor le había pedido a Israel el diezmo de lo que cultivaba, el diezmo de su ganado, es decir, una décima parte de todo lo que ganaba. Pero luego esta ley del diezmo se había extendido hasta a las cosas más insignificantes, en este caso las hortalizas, la hierbabuena, la ruda, en fin. Y el Señor no está diciendo que eso esté mal. Lo que está diciendo el Señor es que esto es secundario respecto a lo principal, a lo primordial, que es el derecho y el amor de Dios. Entonces, básicamente el Señor está hablando de dos cosas. Por una parte, del derecho, es decir, de la justicia para con el prójimo, y por otra parte de este primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces no puede ser que los fariseos estuviesen muy preocupados por sacar el diezmo de la legumbre, pero se olvidaran de ser justos con los demás, se olvidaran de amar a Dios sobre todas las cosas, de ponerle por encima de sus propios beneficios, se olvidaran de aquel Dios que era al que debían rendir culto y terminaran rindiendo culto a sus ritos, rindiendo culto a su propia vanidad, rindiéndose culto a ellos, ostentando lo que en realidad no eran en el fondo. Esto, queridos amigos, es una tremenda exhortación para nosotros. Debemos aprender a distinguir entre lo esencial y lo accidental, entre lo primario y lo secundario. Y con esto no estoy diciendo que debamos descuidar lo secundario, lo accidental o las cuestiones de forma. Pero estoy diciendo que, según enseña el Señor, debemos poner el énfasis, el acento en aquello que es esencial en nuestra vida. Por ejemplo, en nuestra relación con Dios, en el cuidado de nuestra familia,
en cultivar verdaderas amistades, en el cuidado de nuestra salud. Estas son cosas esenciales, son cosas primordiales en nuestra vida. Pero muchas veces estamos demasiado ocupados en cosas muy accesorias, en las redes sociales, en las series, en el WhatsApp, concentrados muchas veces en cosas tan superficiales y nos gastamos y gastamos el tiempo que deberíamos aplicar a lo esencial en estas cosas secundarias. Queridos amigos, hay una pregunta que a mí me sirve mucho al momento de distinguir entre lo esencial y lo accidental, entre lo verdaderamente fundamental en mi vida y aquello que fácilmente podría dejar. Y es esta: ¿qué me gustaría tener frente a mí el día de mi muerte, justo en el momento en que estoy muriendo? Me gustaría tener a Dios, me gustaría estar con mi familia, me gustaría estar rodeado de mis amigos. En fin, tú te tienes que responder esta pregunta y te darás cuenta que todo aquello que no quepa ahí es algo verdaderamente secundario. No digo que lo secundario no sea en ocasiones importante, pero repito, primero debemos cultivar lo esencial. Debemos sacar tiempo para la oración, debemos sacar tiempo para nuestra familia, debemos cultivar nuestra salud sin llegar a idolatrarla. Debemos cultivar relaciones de amistad maduras, relaciones de amistad donde encuentre personas que me lleven al cielo, que me lleven a ser la mejor versión de mí mismo. Esto, queridos amigos, es lo esencial. Luego hay otras cosas secundarias que no debemos descuidar. Por supuesto, debemos tener momentos de deporte, debemos tener momentos de sano esparcimiento, debemos trabajar. Todas estas cosas también son importantes, pero no pueden ocupar el primer lugar en nuestra existencia. También esto se aplica, por supuesto, al tema de la religión, al tema de cómo vivimos la fe. En ocasiones somos muy preocupados por cuestiones muy externas, pero se nos olvida lo esencial: el amor a Dios, el amor al prójimo, la caridad, el ejercicio de la virtud, etc. Todo lo demás, algunas formas externas de la religión, son importantes. Por eso el Señor dice que habría que primero cultivar lo esencial sin descuidar lo secundario. El Señor no está diciendo que descuidemos lo secundario, pero nos está diciendo que apuntemos a lo esencial. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Tú y yo estamos cultivando lo esencial o estamos demasiado distraídos en lo accesorio y secundario? Segundo, cultiva la modestia. Ay, queridos amigos, una tremenda bofetada a nuestro orgullo, a nuestra vanidad. Ciertamente nos encanta desde que somos niños que nos aplaudan, que nos feliciten. Nos encanta sobresalir, nos encanta ser tenidos en cuenta. Digamos en principio que esto responde a una inclinación natural que tenemos de progresar, de salir adelante. Entonces, por supuesto, el estímulo nos ayuda a eso. Pero por el pecado original terminamos desordenando ese apetito que tenemos de excelencia y terminamos buscándolo enfermizamente. Terminamos buscando la fama, el reconocimiento. Se nos olvida que los dones que se nos han dado son para el servicio y terminamos usando estos dones para mi propio beneficio, para mi reconocimiento. Hay una pregunta que a mí me parece esencial y que se la escuché a un santo obispo español, Monseñor José Ignacio Munilla. Se los he recomendado en otras ocasiones y se los vuelvo a recomendar ahora. Él nos hace mucho esta pregunta: ¿quién es tu público? Y nos dice que nos imaginemos en un estadio, tú en la mitad del campo, y en un lado de las gradas estaría la gente, las redes sociales, el público, aquellas personas ante las que quisiéramos quedar bien. Y en el otro lado de la grada está solo Jesús. Y preguntamos, Señor Munilla, ¿cuál es tu público? ¿De cara a quién haces las cosas? ¿De cara a la gente o de cara a Dios? ¿Para que la gente te aplauda o para que Dios esté contento contigo? Cuando uno comienza a vivir de cara a la gente, entonces uno cultiva la vanidad, el orgullo, uno cultiva el aparecer. Pero cuando uno empieza a vivir de cara a Jesús, uno cultiva la modestia. A mí no me importa que la gente sepa lo que hago de bien, y no estoy obsesionado publicando en mis redes sociales cualquier obra de caridad. Quien cultiva la modestia está permanentemente recordando aquellas palabras de Jesús: que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha,
Queridos amigos, hoy el Señor, exhortando a los fariseos, nos exhorta también a nosotros y nos dice: cultiven la modestia. Que sea yo el que me entere del bien que hacen, y yo y mi Padre en lo secreto les recompensaremos. Qué difícil es esto. Qué difícil es esto para aquellos que nos encanta que nos reconozcan, que nos encanta que nos aplaudan, que nos encanta que nos feliciten. Queridos amigos, por eso el Evangelio es una bofetada a nuestra vanidad. Y miren, cuando uno vive de cara a Jesús, uno vive con mucha paz en su interior. Uno está preocupado en realidad de hacer lo que Dios quiere que uno haga. Y entonces uno no está tan preocupado de la opinión cambiante de un mundo demasiado volátil. Si uno quiere agradar al mundo, entonces nunca terminará uno de ser auténtico. Siempre terminará uno siendo aquello que el mundo quiere que seas. En cambio, cuando queremos agradar a Dios, logramos ser verdaderamente auténticos y ser la mejor versión de nosotros mismos. Tercero, ¿eres bendición o tropiezo? Tú y yo, querido amigo, tú y yo, ¿somos bendición para los demás o somos tropiezo para los demás? Quienes entran en contacto con nosotros salen siendo mejores personas, o por el contrario, quienes entran en contacto con nosotros salen siendo la peor versión de ellos. Amigos, enseñamos nosotros con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestro modo de ser, a cultivar la virtud, el bien, la honestidad. Las personas que se relacionan con nosotros quedan edificadas, o por el contrario, aprenden de nosotros a mentir, aprenden de nosotros la impureza, los chistes de doble sentido, aprenden de nosotros la ira, aprenden de nosotros las mañas del mundo. Queridos amigos, qué tremenda exhortación nos da el Evangelio hoy. Oremos. Amado Señor, nos cuesta tanta dificultad distinguir entre lo esencial y lo accidental. En tantas ocasiones prestamos atención excesiva a cosas tan secundarias y en cambio aquellas cosas realmente importantes en nuestra vida, ¿cómo las hemos olvidado? Por eso hoy te suplicamos, Señor, que nos concedas la gracia, en primer lugar, de saber reconocer lo esencial y en segundo lugar, de dedicarle el tiempo que esto merece. Por otra parte, te suplicamos, Señor, nos concedas la virtud de la modestia, de la humildad, nos enseñes a vivir de cara a ti, que tú seas nuestro público, que no nos importe tanto lo que la gente está diciendo, lo que el mundo cambiante va pensando, sino que nos mantengamos adheridos a tu ley eterna, a tu ley inmutable, a tu ley que nunca cambia. Finalmente, Señor, hoy reconozco con vergüenza que en muchas ocasiones he sido tropiezo para las personas que entran en contacto conmigo, que en vez de edificarlos, he terminado dando mal ejemplo, dando malos consejos. Pero a partir de hoy, Señor, gracias a este Evangelio, quiero empezar a cambiar. Solo no soy capaz. Por eso, Señor, te digo, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, diferencia entre lo esencial y lo accesorio. Segundo, cultiva la modestia. Tercero, ¿eres bendición o tropiezo? Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir al Señor la gracia de ser bendición para otras personas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.